señores, nos vamos con nuestro invitado de hoy. Él es Saulo Vega, Nelson Saulo Vega, dice él, Nelson como Mandela. Él es diputado por San Cristóbal. De manera muy especial representa la zona de Los Cacaos y Altagracia y muchos otros lugares que componen la circunscripción número 2 de San Cristóbal. Y él se ha dado a la tarea de continuar la labor titánica del ido a destiempo, don Manuel Díaz, quien fue por mucho tiempo representante de esa demarcación y un defensor de los derechos de su gente. Saulo Vega con nosotros. Hombre, saludarte. Segundo, pues yo a gusto de estar en tu programa y presto para responder todas las interrogantes posibles que podamos tener en este momento. Así que adelante, hermano. Soy todo suyo, como decimos popularmente. Saulo Vega, cuéntame de dónde sale Saulo Vega. Este espacio nosotros tratamos de que se utilice a favor del invitado. Yo aquí no soy diputado, yo aquí soy un entrevistador, un hilo conductor para que usted pueda expresarse y decirle al público que nos escucha su historia, su visión y cómo usted está trabajando para promover el país que usted quiere ver y dejarle a sus hijos. Cuénteme de dónde sale Saulo Vega. Bueno, complejísimo. La verdad que quizás un poco atípico ir a un medio de comunicación y de información en el que te encuentras con un colega tuyo, ¿verdad? Así es. Bueno, hermano, de reiterarte el agradecimiento y decirte, antes de responder tu pregunta, yo pienso que el Distrito Nacional no se equivocó con la elección de tu persona como diputado ante el Congreso Nacional. Yo creo que hasta ahora eres de los jóvenes que está haciendo un trabajo que de verdad va a quedar como una gran impronta de lo que puede hacer la juventud en favor de sus representados, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, eso es recíproco, ¿eh? Gracias, hermano. Atendiendo a tu pregunta, pues como joven lleno de sueños y de esperanza, uno viene en lo que va avanzando y creciendo, de repente soñando con cosas. Y una de ellas era la forma en cómo uno pudiera ser ente de servir para ayudar o aportar para que la sociedad o gente o entornos cercanos tuyos pudieran avanzar y crecer. Y de ahí surge la idea de participar en política. Pensamos que la política es un instrumento fundamental para servir tú como ente y canal, como puente entre el Estado y las comunidades, para ayudar de alguna u otra forma a que esas necesidades que demandan circunstanciar de momento o a largo plazo tú pudieras ayudar a que sean resueltas. Y de ahí sale el jovencito que primero quiso ser regidor y que luego se trazó la meta de ser diputado. ¿Y fuiste regidor? No, al final no aspiramos. Luego se trazó la meta de ser legislador de la República y gracias a un esfuerzo de un equipo de trabajo de jóvenes y a la comunidad que nos dio respaldo, hoy somos diputados de la República. Amén. Y una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre lo que tú entendías, que era ser diputado, y lo que te has encontrado? Obvio, cuando uno se traza una meta de algo, uno se hace idea de cómo debe ser algo y luego de que llega, probablemente no sea tanta la distancia, pero siempre hay cosas nuevas, cosas que tú no veías o expectativas que tenías mayor y de repente dices, bueno, si del 100% de la expectativa, probablemente 90%, a veces pueden exceder la expectativa, pero en sentido genérico yo creo que sí, que dentro de las expectativas genéricas de lo que es ser diputado, pues hasta ahora muy, muy, muy contento. Pero mira qué bien. Una pregunta, Saulo. Tú has sido un abanderado de grandes causas desde que llegaste al Congreso. En estos momentos, ¿cuál entiendes tú que es el principal problema que está enfrentando tu zona de San Cristóbal? Específicamente quizá las zonas donde más incidencia tienes. Una provincia grande, San Cristóbal. Es correcto. San Cristóbal no es ajeno a lo que está sucediendo en la República Dominicana y dirá la gente, y probablemente y puede pasar, no es que probablemente puede pasar, porque en política el tema de la adversidad siempre existe. Y muchos pudieran decir, este hombre si le lanza piedra al gobierno, pero la realidad está ahí, son cosas que uno no puede tapar, como el sol sale todos los días, por más que uno quiera ponerle la luna de por medio, el sol va a estar ahí haciendo su ruta típica y diaria. Entonces hay cosas que están sucediendo en la República Dominicana y que impactan directamente a San Cristóbal. San Cristóbal está teniendo sectores que la energía eléctrica no está llegando. San Cristóbal tiene todavía comunidades al día de hoy, siglo XXI, que no le llega el agua potable. San Cristóbal tiene el tema de la delincuencia que le sigue azotando. San Cristóbal es una provincia que todavía necesita la intervención del gobierno en el tema de crear infraestructura, de trabajar en la educación en sentido genérico. San Cristóbal está demandando muchas cosas que el gobierno de alguna u otra forma hasta ahora no le ha prestado la mayor de las atenciones.
Y en el caso específico de lo que pasó el fin de semana pasado, te vimos en las calles vestido de negro, ¿qué era lo que pasaba? Porque yo pensé que tú estabas como medio disfrazado, no sé, pero parece que era algo importante. Bien, te pongo en contexto. El gobierno tomó unas medidas en enero de incrementar el precio de los peajes, todos los peajes a nivel nacional. Decían ellos que era equiparar, digamos, elevar a un monto único todos los peajes de 60 a 100, ¿verdad? Bien, el tema aquí es la justificación de que si lo ameritaba o no. Entonces, en enero de este año presente, aumentaron el peaje de 60 a 100 pesos en lugares en el que ni siquiera crearon las condiciones jurídicas ni sociales para que ameritara el aumento, el incremento de 60 a 100 pesos. Mira, por ejemplo, el caso del kilómetro 12 de Jaina. Ahí incrementaron el peaje de 60 a 100 y durante estos 5 años el gobierno ha estado recaudando fondos. Durante estos 5 años ni siquiera han colocado un bombillo en esa carretera. No sé cómo le justificamos esa medida que afecta tanto a los jaineros. Pero nos fuimos entonces al caso de Villa Altagracia. En el caso de Villa Altagracia, con el nuevo peaje del kilómetro 32, ya lo habían aumentado en enero de 60 a 100. Ahora con la inauguración lo duplican. Es decir, lo cobran en doble vía, sin ninguna justificación. Porque tú dirás, bueno, ¿qué se está haciendo en ese tramo carretero Pedro Brán Villa Altagracia para justificar que el Villa Altagraciano pague primero los 100 y luego ahora se le pretende duplicar? Es decir, no hay ninguna justificación. La ley establece que un peaje se construye para recaudar el fondo, para financiar una carretera construida y el mantenimiento de la misma. Pero aquí no se ha construido ninguna carretera en ese tramo, ya estaba hecha. Pero tampoco se ha dado mantenimiento. Y un peaje se supone que no es un peaje, que no es un tributo, ¿verdad? Que es un arbitrio. Es que el peaje per se no se construye para financiar el propio peaje. La ley no establece eso. Se construye para financiar una carretera construida y mantener esa carretera, no para financiar el peaje mismo. Es decir, que ha sido abusivo. Y en consecuencia de eso, pues, naturalmente, como representante de Villa Altagracia, pues el presidente nos va a tener de frente. Entonces hoy, una gente que pagaba 100 pesos, digamos, hay mucha gente de San Cristóbal que por la cercanía, por la conectividad, viaja todos los días. Diario. Entonces, ¿qué está gastando una persona que viaja todos los días, vamos a decir, 20 días al mes? Lo grave de esto, que tú dirás, o quizá el presidente dirá y los funcionarios, bueno, esos 100 pesos es nada, es disparate, como decimos popularmente. Bueno, es disparate quizá para mí que lo puedo pagar, quizá para el presidente o un funcionario determinado que lo puede pagar. Ahora, cuando nos vamos a la clase pudiente, que es la menos pudiente, que es la mayoría, personas que cobran 30,000 pesos al mes, que su alquiler pueden ser 5, 6 o 7 mil pesos, que antes, y que tienen un carrito que echan gasolina que por demás bastante cara. Que, bueno, más adelante estaremos hablando de lo que exagerado. dijo Ana Vegas. Entonces, donde su presupuesto, y por una hipótesis, por ejemplo, echaba 3,000 pesos de gasolina al mes, el peaje a 60 por 25 días no llegaba a los 1,500 pesos, más o menos por ahí. Pero ahora, de 25 días laborables que tiene el mes, cuando tú calculas 200 pesos por 25, son 5,000 pesos al mes. Es decir, le estamos quitando probablemente el pago del alquiler, o no probablemente, seguramente el pago del alquiler y la comida de sus hijos, porque con esos 5,000 pesos o esos 3,000 y pico, 4,000 que les tenían extra, podían comprar arroz, aceite o habichuela o cualquier cosa que por demás también bastante cara. Bueno, definitivamente parece abusivo, un aumento del 100%. ¿Y qué fue lo que se gestó en los moradores de Villa? ¿Se han elevado quejas? ¿Se ha solicitado que se retire la medida? O sea, al final, ¿cuál es la conversación y cuáles son las expectativas? Si partimos del aumento de enero, no es un aumento de un 100%, es de un 333%, de 60 a 200, supera el 333%. Es el aumento que hizo el gobierno. Abusivo y desproporcional. Atropellante, suficiente con ese aumento que fue en enero. Entonces, la sociedad Villa Altagraciana está demandando que el presidente o revoque la medida para que lo dejen 100, diciendo que es suficiente con el aumento de 60 a 100, o de alguna otra manera tenga ciertas consideraciones con el pueblo de Villa Altagracia, que es el más afectado. Definitivamente. Otra cosa que está pasando, Saulo, me parece muy atinada tu posición. Hoy en la semanal escuchamos como el presidente vuelve y anuncia el famoso plan de seguridad vial que tiene el gobierno. Ustedes recordarán que ya hace unos meses, posiblemente, un mes y algo, aparecieron unos letreros en el entorno de la 27 de febrero, en la Winston Churchill, en la Lincoln, que de repente entonces eran tapados como por fundas negras. La gente estaba alarmada porque se decía que iban a evitar todos los giros a la izquierda dentro de las diversas intersecciones. Luego sale el director del Intran a decir que eso es falso, pero luego sale el ministro de la Presidencia a decir que eso es parte de un plan, una desinformación constante. Tú has hablado mucho del tema de la seguridad vial. ¿Qué medidas quisieras ver implementadas? ¿Qué crees que es necesario? ¿Y cómo entiendes tú que podemos mejorar
nuestro ecosistema vial? Bien, lo primero que es evidente, la especialidad en improvisación que tiene el gobierno. No es cosa de que Saulo, insisto, tiene ganas de traerle piedra al gobierno, pero he visto un gobierno que durante los 5 años que lleva gobernando siempre sale con ideas que de repente, cuando ya la población la percibe o la informa a la población, tienen que recular, como decía Balaguer en su momento, echarle para atrás porque no había un plan definido con claridad. Entonces, con el tema de la seguridad vial, aquí es claro que se requiere una campaña de concienciación vial permanente. Hay que llevar la materia de educación vial, a mi criterio particular, a la secundaria, desde la matriz, desde la raíz, ir educando a nuestros jóvenes que van a ser la próxima generación, la importancia de lo que es tener un guía y conducir en esa responsabilidad que conlleva eso. El régimen de consecuencia es fundamental. Sin un régimen de consecuencia, todo el mundo va a estar como chivo sin ley. Son de los elementos que son necesarios y que deben ser implementados para que la sociedad empiece a comprender y a valorar lo que conlleva la responsabilidad de conducir en nuestra sociedad. ¿Te sientes tú seguro en esos viajes constantes a San Cristóbal? ¿O entiendes tú que la autopista necesita más inversión? Porque como siguen aumentando los peajes, quizás hay, digamos, tramos que pueden mejorar. La autopista Duarte es la autopista más insegura de la República Dominicana, donde suceden la mayoría de los accidentes. Sin embargo, vemos cómo esto es desproporcional con lo que se está pagando hoy en día. Conducir en República Dominicana es una travesía. Y las estadísticas están ahí. Literalmente es una travesía. Somos líderes en muerte por accidente vial en Latinoamérica y el mundo. Y precisamente esa autopista del norte, el peaje de Villa Altagracia, es la autopista líder en muerte por accidente vial en todo el país. Y encima de eso, el gobierno, en vez de presentar otras alternativas, lo que viene con esos temas abusivos. En el caso de la 6 de noviembre que mencionas y que me pregunta si me siento seguro en el tramo, la verdad es que cuando uno toma la autopista 6 de noviembre es con la mano en la cabeza, pensando si llegará bien o no al destino final. En el caso mío, llegar hasta San Cristóbal. Y también precisamente esa autopista 6 de noviembre, la segunda autopista con mayor muerte por accidentes viales. De manera que es un tema que el gobierno debe poner atención. Y eso sin mencionar, tú dirás, bueno, los traumas que surgen producto de un accidente vial no solo son físicos, también son traumas psicológicos. De ahí hay gente que sale turbado y totalmente traumatizado por las consecuencias y cómo puede quedar producto de un accidente vial. Y si vamos a la ciudad, por ejemplo, o tú dirás una gente que viaja diario de San Cristóbal a la ciudad, cuando se mete el entreponamiento, aquí el nivel de estrés que genera conducir es una locura. Y sin duda que nadie tiene que ser un psicólogo para entender que el exceso de estrés lleva a ansiedad, y la ansiedad es un problema que causa temas cardiovasculares. Una pandemia. Y por demás, así es. Cambiando un poquito el tema de manera drástica, Saulo, porque tú sabes que uno como político electoral, uno tiene que dividirse y desdoblarse entre, bueno, lo electivo, naturalmente, el proselitismo, que hoy en día está en pausa, porque cuando usted aspira, eso es parte de un proceso. Si logra esa aspiración, bueno, entonces usted tiene que cambiar el chip y empezar a trabajar, poner la aspiración a un lado y hacer el trabajo para el cual fue electo, empezar a tratar de cumplir los compromisos que usted hizo con la gente, ya sea de propuestas o, digamos, de cualquier otro tipo. Entonces, empezando por entender que antes de ser diputado hubo un proceso. ¿Qué estaba haciendo Saulo Vega el 19 de mayo pasado a esta hora? Hombre, 19 de mayo de 2024, domingo de las elecciones. Ya está ahora la agonía en la que se sumerge un candidato o una persona que fue un proceso electoral. ¿Había ansiedad? Óyeme, única. Y más, recuerda que yo vine de un proceso del 20 en el que por cosas de la vida, por 10 votos, no fuimos electos. 10 votos. Por 10 votos no fuimos electos diputados. No sé. ¿Cómo 10 votos? 10 votos, literal. ¿Y cuántos votos en total tú sacaste en ese momento? Casi 12,000 votos. 12,000 votos. O sea que ahí hubo con cualquier reconteo. Eventos pasaron, Villa Altagraciano y toda la comunidad, la circunscripción 2, Yaguate, Gambita, Palenque y los demás municipios saben lo que sucedió. Pero es cosa ya que lo dejamos atrás. Entonces, de un proceso donde tú no eres electo por 10 votos, tú vuelves y levantas una aspiración que hoy
gana. Convencido de que a través del Congreso Nacional podríamos canjear y trabajar por esas soluciones que demanda nuestra sociedad y ese cambio generacional que demanda la demarcación y que demandan todas las sociedades, porque si nos quedamos con los chips ya repetitivos que tienen 40, 50 años orbitando con las mismas ideas y los mismos criterios, si no introducimos energía nueva, que vengan con criterios nuevos y que pudieran crear un híbrido entre esos que ya están y esa energía nueva, pues naturalmente yo creo que no conseguimos esos cambios que demandan las sociedades en el mundo entero. Entonces ya tú a las 9 de la noche estabas sentado esperando que tu delegado contara los votos. No, sentado no, con 4 ojos abiertos y buscando aquí, viendo actas que sí, que fue por 10 votos. Hay un centro de cómputo que uno crea para uno y ya cuando hay una experiencia previa para uno ver todo y cuidar cada detalle, porque en estos procesos electorales muchos sabemos lo que pasa y si tú tienes un ojo clínico hay problemas, te puedes descuidar y ahí pierden elecciones. ¿Cuál fue? A mí me gusta este ejercicio de conversar sobre cosas que uno en estos momentos estaba promoviendo y ver si ha podido empezar a cumplir alguno de esos compromisos. ¿Cuál fue un compromiso de campaña que Saulo puede decir que a un año de las elecciones está avanzado? Yo asumí en campaña, porque en campaña un candidato, lo interesante de la campaña es que un candidato en el proceso de ella recolecta muchas demandas de la sociedad, cosa que la sociedad dice, bueno, yo deseo que esto sea resuelto, este problema yo necesito que sea resuelto, tal y tal problema. Y yo prometí en campaña mantener el oído en el corazón del pueblo. Y que en la medida que mis electores y mis ciudadanos y conciudadanos me necesitaran, pues yo iba a estar ahí defendiéndolo. Y fíjate que he llegado al Congreso y en el Congreso hay una frase, yo decía el otro día... Una regla no escrita. Sí, una regla no escrita que dice que el legislador que habla mucho pues tiende a no repetir. Y yo dije el otro día que si yo debo ser un mudo, lo ideal que yo prefiero no repetir, porque es que yo siento que a mí se me eligió para representar. Y para alzarle la voz de aquellos que no tienen voz, porque un día está diciendo cómo uno puede ir al Congreso, para él cuando tiene que ser electo. No sé, él que no puede hablar en el Congreso, me eligió a mí para que hable en el Congreso. De manera que yo no me voy a callar estos 4 años, me van a decir el cantante probablemente. Entonces, eso es algo interesante. Cuando uno llega a los legisladores que tienen más experiencia, le dan muchos consejos, muchos muy buenos, muchos que hay que coger, muchos que uno debe asumir, porque realmente son, digamos, productos de los tropiezos que quizás ellos han vivido, de su experiencia, y que lo que hacen es tratar de que uno empiece mejor el proceso de adaptación. Pero también existen estas reglas no escritas que para nosotros que somos parte de una generación que es un poquito irreverente, aún y nunca entrando en el irrespeto, ¿verdad? Como que se complican. Entonces, te decían que no hablaran mucho, ¿sabes? O te dicen. Lo que pasa es que yo estoy convencido de lo siguiente, el problema no es hablar, porque si tú hablas mucho y hablas de incoherencia, pues no sé, ahí entra en el tema de que va a haber poco respeto hacia ti porque te hablas de incoherencia, si te hablas con propiedad y lo que está defendiendo su comodidad, yo no veo el problema en que usted hable. Y pienso, acentuando eso que tú acabas de reflexionar, los tiempos cambian. Cada tiempo trae sus propias circunstancias y su propio estilo de ser y forma de ser. Y cada época en la política tiene su estilo. Mira el caso, por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica con el nuevo estilo que trajo Bukele. Si Bukele hubiese aplicado ese estilo anterior de la política anterior, probablemente no fuera el gran Bukele que ha trascendido al mundo entero y que ha hecho ese cambio fundamental para que un país como El Salvador, por ejemplo, pasara de ser un país hartamente peligroso a estar en competencia por ser el país más seguro del mundo, compitiendo ya con los países europeos. Un buen ejercicio de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo Saulo comunica lo que hace? Tú tienes oficina de gestión congresual, tú tienes vínculo directo con los cronistas de la zona, tú te manejas en un escenario nacional. ¿Cómo tú haces que a la gente, a ese, san cristobalense de a pie que tú mencionabas hace un momento, le llegue lo que Saulo hace? Porque lamentablemente tú quizás no puedes impactar de manera directa a cada uno de los más de 12,000 ciudadanos que votaron por ti, ni hablar de ya todos los que uno representa, ¿verdad? Tú no puedes necesariamente impactarle la vida de manera inmediata y directa a esa persona, pero tú puedes hacer llegar una información que él entienda que tú estás velando por el bien colectivo. ¿Cómo tú tratas de hacer que tu mensaje llegue? Bien, y pienso, antes de decirte cómo hacer que el mensaje llegue, yo pienso que las sociedades, y más esta que va en crecimiento, y ya los electores deben ir pensando, ¿qué vale más? ¿Un beneficio directo de 5, 10 mil, 3 mil pesos? ¿O que alguien pueda acarrear
temas nuevos, asuntos nuevos, crear condiciones nuevas, leyes que permitan una mejor sociedad desde el punto de vista de crear condiciones para que cualquier persona que quiera impulsar un negocio, cualquier emprendedor, se le haga más fácil emprender un negocio. ¿Qué prefieres? ¿Una gente que te dé los 10,000 o alguien que crea las condiciones para que tú te ganes los 100,000, los 200,000, los 300,000, los 500,000 y ilimitado según la capacidad que tú tengas? Yo pienso que debemos ir concientizando a esta sociedad que está creciendo bastante y que hay que reconocer que desde el punto de vista de intelecto y de capacidad técnica y de razonamiento, el dominicano ha avanzado bastante. ¿En que cómo lo comunico? Bueno, yo creo que lo más importante es cuando alguien identifica las necesidades que está demandando una sociedad. Y cuando tú la identificas y pones el oído en el corazón, en el centro de ello, y tú utilizas, por ejemplo, el Congreso Nacional para comunicarlo, empiezan a crearse las condiciones para que medios, al ver la forma en cómo tú comunicas, digan, bueno, pero este muchacho hay que prestarle atención. Está defendiendo los intereses del pueblo, la demanda que el pueblo dice que deben resolver para convivir mejor. Y las cosas van acomodándose. Y en la medida que van dándose, se te acarrea todo para que sea más suave el poder tú comunicar. Y sin lugar a dudas, porque pues se acercan comunicadores de la provincia, regionales y demás, y uno va creando ese vínculo. ¿Y ya tú dejaste de usar los muñecos con la cabezota? Ese? No, ese muñeco con la cabezota dio Saulo muchos estragos. En campaña tenía unos muñecos como en el video de Daddy Yankee. Sí. Como tu cabeza, que la gente se la ponía. Grandota. ¿De dónde salió esa inspiración? Primero hicimos una. Y después que hicimos esa, hicimos 5 más. Y de hecho, hubo un momento que había caravanas paralelas, porque yo soy representante de 5 municipios, bastante y muy distantes, muy accidentados territorialmente. El desplazamiento de un lugar a otro es complejísimo. Y 5 distritos municipales, es decir, bien complejo. Para que tengan ideas, yo participé por un municipio que hace frontera con 3 provincias. Los Ganchos, que es del puerto de Villa Altagracia, que colinda con Bonao, tenía que venir a San Cristóbal, para ir a Los Cacao, que colinda con San José de Ocoa, pero veniendo a San Cristóbal para ir a Palenque, que colinda con Nizao de Baní, es decir, frontera, una provincia grande. Frontera con 3. Y eso que era más grande, porque Monteplata era parte de San Cristóbal, eso es así. Hermano, y de momento habían paralelamente 6 caravanas. Y yo agarraba y mandaba las 4 cabezas para cada una. Y la gente, Saulo va ahí. Y la verdad que hicimos un ejercicio muy interesante. Además de que un ejercicio de mercadotecnia, ¿verdad?, que permitía que la gente reconociera. Y en esto de campaña hay un elemento muy importante. Primero, el reconocimiento, que sepan quién es. Y después que está el reconocimiento, no se escuchen la propuesta que tú tienes. Y eso me permitió, primero, crear el reconocimiento y luego de crear el reconocimiento, que la gente supiera lo que yo propongo, lo que yo comunico. Y eso permitió, de alguna forma, que en esta oportunidad la comunidad me reconociera y me premiara con ser diputado de la República. Algo más, muy interesante, pero un dato también de una pregunta que no te puedo dejar de hacer. El Partido de la Liberación Dominicana tiene, digamos, el logro o el orgullo de poder decir que es el único bloque partidista, también gracias en parte a la visión del vocero histórico Gustavo Sánchez, que tiene 4 presidentes de comisiones que no pasan los 36, 37 años. Todos son jóvenes. Tú, que eres presidente de la comisión de MIPYMES. Correcto. Oscar Morel, que es presidente de la comisión de energía y mina. Bueno, de energía ya, porque no es mina. Bray Vargas, que es presidente de la comisión de transporte, de movilidad y transporte. Y quien les habla, Charlie Mariotti Jr., que es presidente de la comisión de industria y comercio. Desde esa comisión de micro, pequeña y mediana empresa que tú presides, ¿cómo ves la situación que enfrentan ese más de 85, 90% que compone el tejido social de la República Dominicana, económico, ¿verdad?, empresarial, que son las MIPYMES? Interesante pregunta. Aquí pienso que, así como lo acabo de informar, las MIPYMES son la mayoría. Para la gente, cuando ve MIPYME, piensa que es la minoría. Y las MIPYMES son, el conjunto de ellas, la máxima generadora de empleo del país. O sea, producen 3 millones y pico de empleo. Es decir, que probablemente la gente no sepa realmente cómo está compuesto y el pilar fundamental en la economía nacional. Y lo que abarca el tema de las MIPYMES. Aquí hay un tema de permitir que el Estado cree las condiciones para que se sigan insertando nuevas empresas, que tengan las facilidades, y más esas pequeñas que tienen a veces ciertas trabas, como el tema del anticipo y demás, que pudiéramos desde el Congreso dirigir e impulsar mecanismos que le permitan a las empresas y a los nuevos emprendedores que tener el espacio para crecer y dar el paso a convertirse en una empresa mayor sin que existan trabas más allá de que las regulaciones básicas que deben tener un Estado respecto al tema de las reglas que le tienen las empresas.
Sí, porque definitivamente que le están pasando muy difícil. Y nosotros hacíamos el cálculo y teníamos la conversación sobre lo difícil que es lograr que se formalicen todas estas empresas, que vean el atributo, que vean el beneficio. Recientemente salen estudios del Banco Central donde hablan de que tenemos niveles de formalización históricos y crecimiento histórico. Sin embargo, vemos como los niveles de informalidad no disminuyen tanto. Entonces eso nos hace un poquito de ruido, porque si la formalidad va creciendo, sin embargo, vemos como un desapego de los supuestos beneficios que debe causar la formalidad, que es mejores sueldos, mayor acceso a seguridad social, más estabilidad, menos problemas para llegar a fin de mes. Si el empleo formal sube y estos problemas no disminuyen, entonces quizá la formalidad no es la respuesta, es lo que crea en el imaginario popular. Por eso, dentro de muchos factores, estamos teniendo las conversaciones de si hay que migrar y seguir hablando de empleo formal e informal, o si tenemos que empezar a tener una conversación sobre empleo de calidad y empleo de baja calidad. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros, como copresidentes de una comisión que antes era una sola, de dos comisiones que antes era una sola, hemos ido tratando de avanzar, porque definitivamente cada vez que salimos a conocer un poquito más del tejido económico y social de nuestras demarcaciones y de todo el país, lo que nos encontramos es mucha gente que está emprendiendo por la, digamos, complicación de encontrar un empleo formal, porque como dice el maestro y el profesor Guarocuya Félix en República Dominicana, un trabajo, lamentablemente, a veces es más un favor que un derecho. Entonces, lidiando con eso, salen esta naturaleza emprendedora de buscar el sustento, el pan nuestro de cada día a través de desarrollar un talento, de dar un servicio, de comprar a dos y vender a tres, que le sale como natural al dominicano, pero dentro de las iniciativas y de lo que tú has podido ver, ¿cuál es el principal problema? Y de tu experiencia propia como emprendedor, ¿cuál es el principal problema que tú quisieras dejar resuelto para las MIPYMES? Básicamente el tema de los anticipos, y yo pienso que hay que seguir estimulando y creando condiciones para que le sirva como anzuelo a toda aquella persona que esté en lo informal de, oye, pero me conviene formalizarme por esto, por esto y por esto. Y desde el Congreso lo fundamental, y es lo que queremos trabajar ahora, es seguir escuchando a los sectores y tratando de ir, o no tratando de ir, hay que ir haciendo descenso, como el término que utilizamos en el Congreso, de ir a escuchar, ¿verdad?, a los sectores, a los emprendedores que están informales, cuáles son las trabas que ellos sienten que tienen para no formalizarse, y desde el Congreso no estimular las condiciones para que, o los proyectos de ley que le permitan a ellos tener esas condiciones para la formalización y que sirva de estímulo. Así es, y de manera específica hacemos hincapié con el tema del anticipo, porque lo reiteramos siempre, aun cuando la conversación no se quiere tener y vemos como el gobierno sigue tratando de sacar por donde quiera más recursos, más recursos, más recursos, ya sea a través de los combustibles, por más que bajan los precios del petróleo, no lo disminuyen, ya sea a través de la inflación, ya sea a través de cobrar estos impuestos a destiempo, porque el anticipo, eso es lo que la gente debe entender, que como su palabra bien lo establece, no es más que un préstamo sin haberse ganado el dinero y sin intereses que le hace el empresario al Estado Dominicano. Porque no es que es un dinero que no se va a pagar, es que se pague luego de que se gane. El anticipo se hace calculando el ejercicio fiscal del año anterior y proyectando que el año le va igual sin saber cómo va a ser el mismo. Entonces usted tiene que pagar en base a ese monto. Entonces tú te tienes que desprender de esa necesidad operativa de fondos que tú tienes como empresa pequeña para dárselo al Estado para que se financie contigo. Eso en algún momento quizás se ha sentido. Dicen que el anticipo nace luego de la crisis bancaria no internacional del 2008, sino de la del 2002, la crisis de Baninter, que el Estado necesitaba ingresos, pero yo creo que con todos estos préstamos que se ven de manera diaria, yo creo que el Estado ya tiene otras fuentes de ingresos, que no debe financiarse entonces con el micro, pequeño empresario, porque la realidad es que es muy difícil cuando tú tienes que salir y buscar y descapitalizarte, teniendo que hacer inversiones en muchísimas otras cosas. Tú pagas energía eléctrica, pero tienes que tener planta. Sí. Tú pagas impuestos, pero tienes que tener policía, tienes que tener seguridad privada. Paga vehículos, pero tienes que cambiar goma cada rato, paga una gasolina cara. Es decir, son muchos factores que se van sumando. El empresario, el emprendedor dominicano no tiene un solo amigo, porque los clientes se financian contigo. Sí. Pero al que tú le vendes, quiere que tú le entregues de una vez. El Estado no para de llamarte y cada vez ahora hay una perseguidora para saber lo que hace, lo que no hace, lo que te entra, lo que no te entra. Entonces hay que cambiar la conversación y crear un ecosistema un poquito más amigable, porque ¿de qué vamos a vivir si las empresas no crecen, si los emprendimientos no progresan? Que en el mundo hay una tasa del 80% de los emprendimientos fracasan el primer año. Si la estrangulamos.
Entonces, ¿cómo avanzamos? Mira, tú mencionaste, me que haga un cambio aquí para aprovechar el espacio. El tema de los préstamos, una locura. Vimos reciente unos préstamos para que de Sur se financie o compre equipos y esto. Una locura. Y está pasando actualmente en Villa Altagracia, hermano, que la persona que trabaja conmigo, Alex Joseph, ¿tú lo conoces? Sí, sí, mi amigo. Hoy lo vi. Sacó un contrato de energía eléctrica hace casi 15 días y no se lo han puesto todavía por falta de insumos. ¿Entiende el problema? Hoy me llamó mi amigo Bray, que tiene un amigo una persona cercana de Villa Altagracia, que se le quemaron los enseres producto de una mala instalación. Y cuando me comunico, no hay quien lo pague. Y cuando me comunico con él, 5 días sin energía eléctrica. Le digo, Alex, ve a la de Sur de Villa Altagracia, dile que es un asunto personal de una gente muy cercana a mí y pídele que vea, mire, que evalúe las condiciones. Me dice Alex, hermano, pero tú estás entendiendo que yo saqué el contrato y tengo tantos días sin energía y voy a andar a la persona y me dice que lo que no hay insumos. Es decir, tanto dinero tomado prestado para financiar las compras de insumos y en el caso de Villa Altagracia, a la gente al grito porque no hay insumos para pagar, ¿verdad? Y para ponerse al día y pagar la energía eléctrica. Oye, qué cosa. Y es lo que está pasando a nivel nacional, lamentablemente. Una falta de gestión, una falta de planificación, una falta de decisión en su momento que está afectando directamente la capacidad de acceder a la energía eléctrica de toda la población. Hoy yo estaba dando un conversatorio, porque no son charlas, en el Centro Educativo San José, ahí en los kilómetros de la Independencia, con los estudiantes de quinto, de bachillerato y de cuarto. Y la manera en que nosotros lo hacemos, eso es hablando un poquito de cuáles son las funciones de un legislador, pero sobre todo escuchando a estos jovencitos que ya casi alcanzan la mayoría de edad y que deben integrarse no solamente al mercado laboral, sino también a la educación universitaria, tratando de escuchar cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los principales problemas que ellos entienden que están azotando sus sectores. Y lamentablemente salían a relucir dos temas que no sorprenden, sin embargo, que apenan bastante, que es el tema de la energía eléctrica, constantes apagones, y la recogida de la basura. A mí me sorprendió bastante. Usted sabe que en esos sectores populares hay muchos callejoncitos, muchas calles estrechas que a los camiones, si pasan por la principal, entonces se le complica. No se adentran, ¿no? Y lamentablemente esto es una situación que seguimos enfrentando. Otra cosa que salió a relucir también fue el acceso a agua potable. Es penoso que a pocos kilómetros del metro de construcción más caro del país, que está ahí en la Nacaona, a veces haya comunidades que nunca han tenido acceso directo a agua potable que no sea por camiones. Y esas son de las incongruencias y de las diferencias sociales que nosotros quisiéramos enfrentar y buscarle una solución definitiva de una vez por todas. Es difícil cuando los responsables están de las instituciones que tienen que hacer esto, están haciendo campaña por todo el país, ¿verdad? A 4 años de las elecciones es difícil, es complejo. Pero por eso nosotros tenemos que aprovechar estos espacios para hablar de estos temas, a ver si cogen un poquito de vergüenza. Entonces, y aquí hay un dato muy importante, hermano, que ojalá yo siento, y me perdona con todo el cariño que le tengo y a lo que nos debemos. Yo me debo a la sociedad y los dominicanos debemos a la sociedad, pero yo siento que de repente estamos un poquito hipnotizados. Aquí tantos problemas que no son resueltos y la gente como que no termina de despertar, hermano. ¿Cómo es que a estas alturas estemos demandando atención de energía eléctrica, un tema que fue resuelto en el gobierno pasado, que todavía estén demandando sector el tema de la solución del agua potable y todavía este gobierno no se centra en ponerle atención, solamente tomar prestado, sin justificación, porque lo que nos preguntamos todos los dominicanos es ¿a dónde está yendo ese dinero? ¿Dónde están las obras que representan y que demuestran que ese dinero está gastando correctamente? Es lo que yo pregunto y le preguntamos a la sociedad dominicana que evalúe de cara al proceso que viene, que tenga un ojo clínico, porque de verdad que esto amerita mayor atención. Saulo Vega, diputado de la provincia de San Cristóbal, circunscripción número 2, estuvo con nosotros. De verdad que una conversación sumamente interesante. Yo sé que quizá había mucha gente que no había tenido la oportunidad de escucharte de manera, quizás ininterrumpida durante un espacio como este. Entonces, agradecerte el haber atendido a nuestro llamado, Saulo, y compartir con toda nuestra audiencia. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Hermano, reiterarte a ustedes el agradecimiento. Para mí, de verdad, que es un tremendo gusto estar en este programa. Y nosotros vamos a seguir en contacto con la gente. La gente va a poder seguir escuchándonos porque nosotros vamos a seguir en defensa del pueblo dominicano en nuestra demarcación. De verdad que muchísimas gracias, mi gente, y sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto es Que Tenemos Radio. Cristo.